Maná escondido para vencedores. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Hermanos, en realidad, pues nuestro tema es ganar a Cristo, experimentar a Cristo, vivir a Cristo. Gracias, Padre. Gracias por tanta gracia, Señor. Qué misericordia que podemos iniciar un nuevo libro, Señor. Tú estás por venir, Señor. Y nosotros queremos ganarte a ti, experimentarte a ti, vivirte a ti, Señor. Gracias, Padre, por tal realidad. Permitirnos, pues, entrar en el libro a los Filipenses. Gracias por tu gracia, Señor. Amén. Pues mire, hermano, Filipenses es un libro en el cual hay que ganar a Cristo. Ese es realmente el punto aquí en el libro a los Filipenses. Quisiera explicar un poquito, fíjese. Mire, en Hechos, capítulo... Bueno, pues es capítulo 1. Déjeme le muestro esto. Perdón, hermanos, pero mire, en Hechos dice, Hechos capítulo 1, voy a leer desde el versículo 4. Y estando reunido con ellos, o sea, el Señor les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Pero él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre dispuso por su propia potestad. Escuche, este es el verso que nos interesa, el verso 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, este es el punto que nos interesa. Es el punto que quiero presentar. ¿Por qué razón? Porque mire, se supone que ellos iban a ser bautizados en el Espíritu Santo. Y luego el Señor les dijo: y me seréis mis testigos. O sea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues en realidad, hermanos, pues sí, recibieron al Señor, fueron bautizados en el Espíritu, pero ¿sabe qué? Ellos prefirieron quedarse, ¿ve? En la comodidad de estar ahí nomás. Si usted quiere decir nomás en Jerusalén, pues ahí estaban, ¿ve? Fíjese, en Hechos 8, le quiero mostrar cómo Dios a veces tiene que operar, tiene que trabajar, ¿me entiende? O sea, para a veces forzarnos un poquito, porque pues Él les dijo, esperen en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto, y luego entonces ustedes deben de ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, eso fue como quien dice el mandamiento, ¿ve? Pero pues ellos se quedaron ahí en Jerusalén nomás. Y yo le quiero leer ahora en el mismo libro de los Hechos, en capítulo 1, fíjese. Entonces le quiero leer el capítulo 8. Entonces dice verso 1. Y Saulo consentía en su muerte, o sea, la muerte de Esteban, que está al final de capítulo 7. ¿Sí? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Imagínense, pues el Señor ya habían recibido el Espíritu, ya habían sido bautizados en el Espíritu, y ahora el Señor pues estaba esperando realmente que ellos pues avanzaran, ¿ve? El Señor ya les había dado esa orden, y sin embargo pues ellos permanecían ahí en Jerusalén. Entonces, ¿qué quiero decir, hermanos? Pues esto es como Dios forzándolos, ¿me entiende? A que salieran a predicar el Evangelio. Aquí está la muerte de Esteban, principalmente, que era uno de los diáconos escogidos ahí por el apóstol Pedro, ¿verdad? Y entonces, pues el Señor desata una persecución contra toda la iglesia en Jerusalén. Y claro que esto lo hace también a través del apóstol, no el apóstol Pablo, sino de Saulo de Tarso en ese entonces. El Señor desata la persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos los santos en Jerusalén huyen, excepto los apóstoles. Es importante lo que dice, como lo dice aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Dice el verso 3, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Así que los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando la palabra de Dios como evangelio. Fíjense, pero esto se ve forzado, ¿me explico? Porque ellos por su propia iniciativa no. El Señor les dijo, esperad en Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder de lo alto. Y ustedes deben de ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero que prediquen el evangelio en todos lados. No hicieron nada. Entonces el Señor trajo a Saulo de Tarso, porque Saulo de Tarso fue prácticamente quien dio el voto para que pudieran lapidar a Esteban. Y luego finalmente, Saulo pues desató una persecución contra toda la iglesia allí en Jerusalén. Así que todos fueron esparcidos menos los apóstoles. Entonces, ¿qué sucedió después? Pues el Señor, los forza, ¿ve? A que realmente
prediquen el evangelio. O sea, sucedió ese detalle, la muerte de Esteban, y era simple y sencillamente un recordatorio para que salieran a predicar el evangelio. Así que dice aquí versículo 4, o sea, capítulo 8 del libro de los Hechos, verso 4. Así que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra de Dios como evangelio. Ok, ahora déjenme le presento otro punto. Digo, parece que no, pero digo yo, deberíamos de considerarlos, Deberíamos de considerarlos. Aquí la orden vino directa del Señor de que permaneciesen en Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque iban a ser revestidos de poder de lo alto el día de Pentecostés. Pero después de eso, ellos debían de ser sus testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, se quedaron ahí, ¿verdad? En Hechos 16, o sea, tenemos otro asunto. ¿Qué quería el Señor? El Señor quería que ellos fueran sus testigos en Jerusalén, que era la capital, ¿ve? Luego, en toda Judea. Luego en Samaria. Y luego hasta lo último de la tierra. O sea, Jerusalén pues era el lugar que Dios escogió para morada de su nombre. Era importante la predicación del evangelio ahí. Después, o sea, toda Judea, es decir, todo lo que pertenecía, ¿verdad? Pues al reino de Judá. Digo, si usted quiere decirlo de esa manera, ¿ve? El reino de Judá. Principalmente, o sea, Judá y Benjamín, 2 tribus. Pero luego también, o sea, quería, o sea, que en realidad, o sea, se predicara también, o sea, en Samaria. Y Samaria pues tenía prácticamente 10 tribus. 10 tribus huyeron, ¿verdad? Y se establecieron en Samaria, tomándola como su capital, cuando Dios había escogido Jerusalén. O sea, digo, todas estas cosas ya eran contrarias, ¿verdad? Pero digo yo, pues así se dieron estos hechos, ¿verdad? Hubo situaciones, claro, sí las hubo. Entonces, ok. El Señor quiere que prediquen primeramente en Jerusalén, luego en toda Judea, luego en Samaria y por fin hasta lo último de la tierra. Ok. Ya el Señor los mete en una persecución allí en Jerusalén. Pero fíjese, ya cuando más o menos estaba normalizada la cosa, o sea, aquí ya está hablando, aquí capítulo 16 del libro de los Hechos, ya el Señor había salvado a Pablo, ¿ve? Ya había ido Bernabé por él a Saulo, a Tarso de Cilicia, y entonces básicamente pues ya Pablo estaba incorporado, ¿verdad? En Hechos 13 se muestra cómo había 5 hermanos principales que eran los que estaban sirviendo al Señor allí en la iglesia en Antioquía, que es donde Bernabé fue, desde ahí Bernabé fue a Tarso de Cilicia, encontró a Saulo y lo trajo a servir juntamente con él allí en la iglesia en Antioquía. Para capítulo 13, los primeros versículos, el Señor dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces ahí la palabra, la obra, implica todo el trabajo fuera de la localidad, fuera de Antioquía, en ese sentido, ¿sí? Y entonces aquí en capítulo 16, fíjese, qué importante, quiero que vea cómo Dios trabaja. Dice, y atravesaron la región de Frigia y de Galacia, habiéndoles prohibido el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Escuche esto, hermana. Estamos en Hechos capítulo 16, versículo 6. Y atravesaron la región de Frigia y de Galacia, habiéndoles prohibido el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¡Wow! Considere. Digo, nosotros yo creo que ni en nuestra mente jamás hubiéramos pensado eso. Y luego el verso 7. Cuando llegaron a Misia, intentaron entrar en Bitinia,
Pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Wow. Oh, entonces, ¿qué? ¿Quieres que prediquemos el Evangelio o que no lo prediquemos? Bueno, sí quiere que prediquemos el Evangelio. El asunto, fíjese, yo lo que quiero que vea es la estrategia, ¿me entiende? Del Señor. ¿Qué sucede? El Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Luego el Espíritu de Jesús no les permitió, ¿me entiende? O sea, que entraran en Bitinia ni en Misia. Entonces dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Verso 9. Y se le mostró a Pablo una visión durante la noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Bueno, ok. Fíjense, aquí, bueno, le voy a leer verso 11 y 12, aquí mismo, Hechos 16, porque quiero que encontremos a Filipos, ¿ve? Ese es principalmente mi punto. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. Escuche, que es la primera ciudad de aquella parte de Macedonia y una colonia romana, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Wow, escuche, y quiero que vea la estrategia del Señor, porque uno piensa como que si todo fuera nada más, como si todo fueran caricaturas, ¿me entiende? O sea, como que si nada pasara ahí. No, el Señor les dijo, esperen en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Y luego después, ¿verdad? O sea, entonces el Señor, quería que entraran. Básicamente Filipos fue la primera ciudad de Europa. Esa era la estrategia del Señor. Fíjense, considérelo, entrando ya en otro continente. Gloria al Señor, hermanos. Paramos aquí y seguimos. Amén.